Hola, buenas tardes. Acabo de grabar el otro vídeo sobre Descartes, este es el segundo, y ahora vamos a explicar solamente la demostración de Dios, es decir, sobre la res infinita, la sustancia infinita. He querido dejar este vídeo aparte para que sea un poco más breve, pero que en cuanto a contenido sea un poco más denso, en este caso, por lo menos para mí. Entonces, demostración de Dios, Descartes. Vamos a comenzar. Descartes se pregunta, ¿cómo puedo demostrar que Dios existe? Bueno, pues Descartes parte de una evidencia, y es que pensamos ideas, ¿no? Entonces, se trata de analizar el contenido del pensamiento para comprobar si todas las ideas tienen la misma naturaleza y por lo tanto la misma fiabilidad. ¿Qué pasa? Que Descartes aquí descubre que tenemos tres tipos de ideas: las ideas adventicias, las ideas ficticias, perdón, ficticias no, facticias, y las ideas innatas. Entonces, vamos a comenzar por las ideas adventicias. ¿Qué son las ideas adventicias? Pues son aquellas que nos muestran los sentidos, es decir, que parecen proceder fuera de mí, como por ejemplo la idea de un color o incluso un objeto, ¿no? Pero estas no son fiables porque habíamos dicho antes en el anterior vídeo que los sentidos no siempre me engañan, pero que muchas veces me hacen dudar de si realmente lo que estoy conociendo es lo verdadero, ¿no? Entonces, estas ideas no son las fiables. Vamos a ver si son las facticias. Las ideas facticias son aquellas ideas que nos vienen de la imaginación, porque se forman a partir de otras ideas que ya se encuentran en nuestro pensamiento, como por ejemplo la idea de un unicornio. Cogemos la idea de un caballo, le ponemos un cuerno y ya tenemos la idea de unicornio, pero son ideas que ha creado nuestra mente. Por lo tanto, estas no pueden ser las fiables porque nunca hemos visto un unicornio. Entonces, no son ciertas e indudables, porque no existen los unicornios, ¿no? Y luego nos encontramos con la tercera idea, que son las ideas innatas, que son esas las cuales han nacido conmigo. Esto quiero hacer un breve paréntesis. Si estáis cursando segundo de bachillerato, estas ideas innatas son muy importantes porque el siguiente autor que se trata para selectividad, que será Hume, las tomará más que nada para negarlas. Pero es muy importante que las entendamos para que luego a la hora de entender otros autores sea mucho más sencillo, ¿vale? Sigo con las ideas innatas de Descartes. Vuelvo a repetir. Son esas ideas que han nacido conmigo, ¿no? Y que forman parte constitutiva de nuestro pensamiento. eh, y que, por ejemplo, la idea de existir o la idea de pensar las encuentro en mi pensamiento y se me imponen de manera inmediata y evidente. Es decir, que se me presentan por sí mismas. ¿Qué pasa? Que aquí lo que hace Descartes, ¿no? Y tal como, que es justamente por lo que acabo de decir, tal como pensaba en la primera verdad, porque se nos presenta de manera clara e indudable, son las únicas las cuales podemos considerar que son fiables. ¿Por qué? Porque son aquellas con las cuales podríamos comenzar a intentar reconstruir el edificio del saber. Entonces, en la meditación quinta ya, Descartes demuestra la existencia de Dios a partir de una idea que él considera que es innata, que es la idea de un ser sumamente perfecto, inspirada, esto sí que tiene una influencia muy grande, en el argumento ontológico de San Anselmo. Y dice que la idea de perfección y de infinitud no pueden ser adventicias, porque nuestros sentidos no pueden percibir esas realidades y tampoco pueden ser facticias, es decir, hechas por nuestra mente, porque nuestra imaginación es limitada, imperfecta, por lo que no nos pueden dar ideas de perfección y en este caso de infinitud, porque es finita nuestra imaginación. Entonces, tampoco puede producir estas ideas. Por lo que Descartes, para demostrar la existencia de Dios, lo que hace es analizar la idea innata de un ser sumamente perfecto. Lo que hace es aplicar el criterio de verdad que antes ya se había establecido. Entonces, él dice, poseo la idea innata de Dios como un ser totalmente perfecto, no sumamente perfecto, y es inconcebible que a un ser sumamente perfecto le falte alguna de sus atribuciones, alguna de sus perfecciones, y justamente la más importante, que es existir. ¿Cómo le va a faltar a un ser sumamente perfecto su atribución principal para que lo sea, que es existir? Por lo tanto, Dios existe. Y es así como explica la demostración de la res infinita. Cabe decir
que Dios tiene unos atributos que son omnipotencia, omniscencia, suma bondad, infinitud, que estas ideas supuestamente para Descartes ya nacen con nosotros, es decir, no partirían, no las conoceríamos a través de la experiencia, como dirán otros autores, sino que nacen con nosotros. Vale, entonces, Descartes, ahora demostrada esta existencia de Dios, lo que quiere demostrar es cómo tenemos una idea innata del mismo, es decir, de Dios, y cómo la existencia de Dios se convierte en garantía de todas las demás verdades, por lo que fundamenta el criterio de verdad. ¿Por qué? Porque Dios lo que hace es eliminar la hipótesis del genio maligno y restablecer el valor de las matemáticas. Entonces, si Dios existe y es perfecto, entonces tiene que ser totalmente veraz y no permitirá que yo me engañe cuando haga uso de mi razón. Pero ¿qué pasa? Que no obstante eso, yo soy, como soy un humano, ¿no? Que mi naturaleza pues es finita y nuestro conocimiento es limitado, tendríamos que explicar cómo hay veces que nos podemos equivocar. ¿Cómo es posible que Dios permita esto si es un ser sumamente perfecto, bondadoso, infinito? Bueno, pues aquí dice lo siguiente. Y es que se explica la naturaleza del error. Y es que nos comenta que se tienen que diferenciar dos facultades. En primer lugar, nos encontramos con el entendimiento, que es la facultad de conocer. Y en segundo lugar, nos encontramos con la voluntad, que es la facultad de escoger. Y dice que el entendimiento conoce o entiende las ideas, pero que el juicio, es decir, que yo dude o las afirme, depende de mi voluntad. Es decir, que estas dos facultades vemos cómo están relacionadas entre ellas, pero hace falta diferenciarlas, ya que una me hace comprender las ideas en cuanto se me muestran, pero la otra, a través del uso de mi razón, me hace aceptarlas o negarlas. Y ya estaría Descartes. Y esto es el temario que entra en selectividad de Descartes. Entonces, antes de acabar con este pequeño vídeo que ha durado menos de 10 minutos hasta ahora, lo que quiero hacer es hacer una muy breve definición de las tres substancias, para hacer un breve repaso. Primero, ¿qué entendemos por substancia? Substancia es una cosa que existe de tal manera que no necesita de otras para poder existir. Esto nos encontramos que es casi la misma definición de esencia que teníamos en Platón, pero no es la misma, ¿vale? Y por otro lado nos encontramos con las tres substancias, que es la res extensa, la res cogitas y la res infinita. La res extensa es todo eso que tiene cuerpo. La res cogitas es la substancia pensante, ¿no? La esencia del alma o de la mente humana. Y por último nos encontramos con la res infinita, que es Dios, que es un ser perfecto, eterno y la fuente de todo el conocimiento, que garantiza todas las demás verdades. Entonces, yo he querido dejar esto claro porque sé que mientras lo iba explicando, hay veces que no ha quedado totalmente claro. Pero estos han sido mis apuntes con los que yo he estudiado para el examen y he hecho casi todas las series de exámenes de selectividad y la verdad es que he obtenido muy buenos resultados y a mí me ha servido. Así que espero que a vosotros también os pueda servir. Si tenéis alguna duda dentro de mis posibilidades intentaré responderla. Y como siempre, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya parecido interesante este autor. Y luego ya cuando comience a explicar más en clase mi profesora a Hume, yo también lo intentaré exponer en este formato de vídeos. Y ya veré también cómo me lo parto, dependiendo de toda la cantidad de temario que haya. Y ya a partir que tratemos más autores, ya haremos comparaciones entre ellos también, porque es una gran parte del examen de selectividad. Así que de nuevo, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.